Saludo con muchísimo gusto a Sergio Aguayo y a Lorenzo Meyer. Gracias, Lorenzo, Sergio, que están aquí esta mañana de lunes, pues con varios temas. Desde luego está el Mundial de Fútbol, está que si tuvimos información sobre la muerte del Azul Esparragosa, que nos dio a conocer Río 12 desde Sinaloa, y otros asuntos importantes, pero también en muchos sentidos no hay que perder de vista la importancia que tiene para esta semana el hecho de que el Congreso de la Unión pues inicie ya los debates o el procesamiento legislativo para las leyes secundarias en materia de energía. Ya incluso decíamos, Lorenzo, Sergio, que en la página de internet del Senado de la República se ha publicado el proyecto de dictamen de la iniciativa de decreto por la cual se expide la ley de hidrocarburos, este documento que propone reformas a la ley de inversión extranjera, a la ley minera, a la ley de asociaciones público-privadas. Así que bueno, pues esta discusión de los temas energéticos y petroleros iniciará este martes en las comisiones de energía y estudios legislativos en esta primera lectura. Y bueno, pues está el tema de si estarán o no condicionadas las leyes secundarias a lo que está pidiendo el PAN, que es que se apruebe por parte de los congresos locales el tema de la reforma electoral. Ya sabemos que hay una reforma electoral y política aprobada a nivel federal, pero falta que los congresos locales pues la vayan avalando en el camino. Se ha planteado por parte de Acción Nacional que mientras eso no ocurra, pues entonces el tema de las reformas secundarias energéticas se irá retrasando. Así que bien a bien esa moneda está en el aire, y yo creo que sería muy importante no solo seguir de cerca lo que son los procesos legislativos y políticos respecto al tema, sino lo que son las manifestaciones de personas, de ciudadanos, de gente que está planteando, Lorenzo, que se pregunte a la sociedad, que se consulte a la sociedad, que se incorpore mínimamente ese ingrediente pues con aroma democrático para efectos de un proceso de leyes tan profundas y radicales como las que se aprobaron el año pasado y que ahora tendrán estas leyes secundarias. Doctor Meyer, gracias por estar aquí esta mañana. Cuéntanos cómo fue esta expresión ciudadana del fin de semana en la que tú participaste, entre otros. Bueno, Carmen, tienes toda la razón al ponerle ese adjetivo de con aroma democrático, pero hay muchas cosas, sobre todo en este mundo del siglo XXI, que tienen aromas que son artificiales, que en el fondo no existe lo que el aroma parece indicar, y yo creo que este es justamente el caso. Tenemos uno de los temas de alta política más importantes en el siglo pasado, que fue el haber transformado no solamente a la industria petrolera mexicana, que había sido desarrollada por empresas extranjeras, para mercados extranjeros, y que era casi por accidente que estaba en México, bueno, porque aquí estaban los depósitos, pero todo lo demás no estaba aquí, ni las razones últimas de la explotación del petróleo, ni quienes tomaban las verdaderas decisiones. Este cambio que le dio a México la capacidad de controlar su fuente principal de energía, se hizo mediante alta política, y ahora lo que se está haciendo, su transformación en sentido opuesto, de darle acceso al capital privado nacional y extranjero a lo que queda de nuestros recursos energéticos de hidrocarburos, pues parece ser resultado de una política pequeña, enana, en donde la grandeza francamente no se encuentra, sino son arreglos en beneficio de minorías, ya sean minorías mexicanas, porque algunas de las grandes empresas que van a surgir y a venir y que ya están en realidad actuando como Oceanografía, pues son mexicanas, pero otras volverán aquí, al contrario de la poesía
de Gustavo Adolfo Bécquer, esas golondrinas extranjeras sí volverán a explotar nuestros hidrocarburos. Y la parte final, el broche con el que se cierra esto, la letra chiquita, las reformas, las leyes secundarias y sus reformas, se están haciendo de la manera más pequeña, más oportunista. Eso de hacer coincidir en el calendario del poder legislativo la discusión de esas leyes secundarias con el Mundial de Fútbol, que sí acapara la atención de muchísima gente, pues como lo vemos en ese programa mismo, está ya la atención centrada en Brasil. Esta no discusión, hoy por ejemplo Manuel Camacho saca un artículo en el Universal donde más o menos titula esto, debate entre signos de interrogación. Olvídese, no hay debate, no va a haber debate, ya está listo todo para que se aprueben una legislación secundaria que le va a dar mucho poder al presidente, a Peña Nieto, le va a quitar trabas a los inversionistas privados y va a, en fin, a dejar que el ambiente que ya permea, que caracteriza a México ahora en materia de negocios y política, que es realmente un ambiente de corrupción. En esto, no hay ninguna sorpresa para nadie, se extienda aún más a la industria energética, ya de por sí golpeada por la corrupción. Ahora va más en grande, porque quienes van a ser beneficiados en esta ocasión y en primerísimo lugar son intereses privados muy importantes, a los cuales les tiene más o menos sin cuidado el llamado interés colectivo o interés general. Esa política, ese cierre de la política energética por ahora, la no discusión en el legislativo de la reforma energética, que como tú bien dices, solo el PAN está tratando no de obstaculizarla a fondo, sino de presionar al PRI para que apoye una reforma política que en el fondo no es nada significativo y que por eso puede retrasar el calendario en el Congreso. Eso es realmente un pie de página, pero lo relevante en este momento para ver la naturaleza de la política, Carmen, energética, es la decisión de discutir de no discutir, sino de aprobar, de pasarle una planadorcilla a la letra chiquita, a las leyes secundarias, para facilitar la flexibilidad, pongámoslo eso entre comillas, de la inversión y de las acciones de la empresa privada en materia petrolera, se hace coincidir con los juegos. Esa idea de usar los juegos como distractor político es más vieja, es tan vieja como nuestra civilización occidental. Los romanos hicieron un arte de esto, del circo, para propósitos políticos. Eso de hacer estadios, pues viene del Coliseo, y de gastar cantidades fantásticas en divertir a la población, en particular a la urbana, también viene de los romanos, o sea, es muy vieja. En cierto sentido, México la usó en 1968, aunque el tiro le salió por la culata, cuando quiso el gobierno emplear las Olimpiadas para que el mundo entero viera las bondades del sistema político mexicano. Insisto, le salió mal, pero el propósito era no tanto los Juegos Olímpicos, sino
poner a México como país emergente, que ya casi, nada más le faltaba un grado para ser potencia. En esta ocasión le salió barato, porque coincide, es una mera coincidencia, lo de la discusión de la reforma energética, que es la única reforma que realmente le importa al gobierno de Peña Nieto, y Videgaray lo acaba de enfatizar en España. Esta es la verdadera reforma, de donde el gobierno piensa sacar un crecimiento del 5%, ese es el gancho, del 5% anual, que es menos de lo que crecíamos de todas maneras en la época clásica del autoritarismo mexicano. Pero, en fin, piensa sacar esta reforma con la vía del crecimiento, usando este cierre con el Mundial para que nadie se entere, para no hacerle caso a Cuarón, que le pidió al presidente directamente un debate como corresponde en un sistema democrático, y a una reforma que es tan importante, es la principal reforma, se va a hacer sin debate mientras pasa el fútbol. Quien va a pagar el costo de los estadios y el costo político de esto, pues es Brasil. Los legisladores mexicanos, el gobierno mexicano simplemente se colgó de esto para hacer su calendario de tal manera que este cambio tan importante pase sin sentirlo la ciudadanía, sin importarle. Y además yo creo que fue inútil este pequeño oportunismo de hacernos coincidir nuestro debate o no debate ahora energético con lo del Mundial, porque en realidad la opinión ciudadana no tiene posibilidades ya de hacer sentir su peso. Recordemos que en una encuesta que salió en la revista Este País a finales del año pasado, se decía que la mayoría de los encuestados de una muestra representativa de ciudadanos mexicanos no estaban de acuerdo con privatizar el petróleo. Pero eso no importa que no estén de acuerdo, o que no estemos de acuerdo, porque me incluyo entre ellos, sino que no tenemos los medios necesarios para enfrentarnos a la maquinaria tan bien aceitada de la partidocracia, que es la que decide ahora en México. Entre los dirigentes del PRI, que es Peña Nieto, el del PAN y el del PRD, decidieron esta reforma, y el resto de los mexicanos pues nada más los vimos. Lo que Cuarón pedía es: oigan, inclúyanos en el debate, y por lo menos déjenos expresar nuestras dudas y razones, y ustedes respondan a nuestras dudas y razones de manera racional, que nos convenzan. No va a pasar nada de eso. Cuando termine el Mundial, ya la aplanadora habrá pasado, y será una vuelta de tuerca más en lo que yo por lo menos considero una transición a la democracia fallida. Una muestra de la no democracia en México es que decisiones tan vitales como las que se refieren al petróleo, teniendo una opinión pública que no está de acuerdo con ellas, es imposible hacer nada para evitar que ocurran. Los canales normales, que serían los partidos, que sería el Congreso, que es en teoría expresión de la voluntad ciudadana. El Congreso es expresión de la voluntad partidocrática y nada más. Entonces vamos a tener no solamente la reforma energética que quiere Peña Nieto y que le apoya el gran capital privado y los intereses extranjeros interesados. Unos me dicen en el petróleo, y otros me dicen: no te creas, no están interesados en el petróleo, ni va a haber
grandes inversiones ahí, están interesados en lo que está relacionado con el petróleo, en los ductos, en la proveer todo el montón de cosas que se proveen alrededor de la industria petrolera. Yo no lo sé, no soy experto en eso, pero en fin, el punto es que esa parte tan importante no va a ser procesada de manera democrática y va a reforzar la parte autoritaria que se mantiene viva en el sistema político mexicano, a pesar de que entre el 2000 y el 2012 el PRI salió de los pinos. El hecho importó bastante poco. El modus operandi parece ser casi el mismo del pasado. Antes nada más era una sola voluntad, la del presidente, apoyado por su partido. Hoy es la voluntad del presidente, apoyada por su partido y apoyada por los otros dos grandes partidos, o más bien por las directivas de los otros dos grandes partidos, en esto del petróleo y en muchas otras cosas. El debate no existe y bueno, el resultado final es que México políticamente se parece muchísimo a lo que había antes, y que hizo un viaje del PRI al PRI de 12 años, nos quedamos más o menos en el mismo lugar, y la ausencia de debate es uno de los indicadores de que no hemos avanzado gran cosa en materia política, Carmen. Pues ahí está tu comentario, Lorenzo. Ahora que te escucho y que te escucha Sergio en nuestro auditorio en la República Mexicana, me quedé pensando, ahora que está recordando a las culturas antiguas, pues la expresión que utilizó David Penchina, el senador de la República, que hace unos días dijo que era una discusión de idiotas, no creo que se refiriera al concepto idiotas a la manera de los griegos, o sí, bueno, hay que ver a qué se refería cuando hablaba Penchina de que la discusión sobre si se hacía coincidir los debates o el procesamiento legislativo para las leyes secundarias con el Mundial de Fútbol, pues que era una discusión entre idiotas. Yo no sé si después se reconsideró el punto, pero es una expresión fuerte que me parece, Sergio, no sé qué piensas en esta discusión, un rasgo de arrogancia política. ¿O qué piensas cuando se oye una expresión de esa naturaleza a manera de respuesta de quienes hemos dicho que no es una buena idea precisamente empatar el tiempo del Mundial de Fútbol, que atrapará la atención de millones de personas, y lo que tiene que ser una mínima atención pública a las leyes secundarias de una reforma, la más importante en décadas en México, la más radical, que es la reforma energética? Sergio. Carmen, mira, Carmen Lorenzo, buen día. Ese tipo de expresiones lo que reflejan es el convencimiento de que el PRI y sus aliados, incluido el PAN, y seguramente al parecer una parte del PRD, ya tienen todo preparado y planchado, y lo que veremos ahora será la puesta en escena de un acuerdo, la puesta en escena para beneficio de la tribuna, no de la tribuna futbolera, de la tribuna ciudadana, de un acto, de una escenografía ya muy decidida de antemano. Regreso a la esencia del argumento que planteaba Lorenzo y con el cual comparto en términos generales. Las encuestas de opinión son muy claras. La mayoría de la población mexicana tiene una conciencia muy clara de lo que está en juego con esta reforma energética. En la mayoría está en contra de la reforma por diferentes razones, por la corrupción de Pemex, porque la corrupción también sigue presente en todos lados, porque sabemos que se van a aprovechar de ella capitales nacionales y extranjeros, y que no se va a reducir la desigualdad, porque las promesas de que se va a reducir el costo de la electricidad y del gas y la gasolina, pues suenan a pompas de jabón, a burbujas de jabón que se diluyen en el aire sin ninguna consecuencia.
Aquí, sin embargo, viene la pregunta, si hay una conciencia tan clara, ¿por qué no se está expresando? Y se menciona el tema del fútbol, cuando el fútbol también puede ser utilizado, como lo estamos viendo en Brasil, para como referente para expresar una protesta muy contundente sobre la corrupción y la inequidad que aquejan a ese país. Pero lo que estamos viendo en México es que hay en este tema y en otros, que hay una conciencia muy clara que no encuentra canales para expresarse. Esa para mí es el verdadero drama mexicano, porque quienes toman decisiones como David Penchina, Gustavo Madero, Javier Lozano, todos ellos tienen la capacidad de tomar decisiones sabiendo que la ciudadanía no tiene o tiene muy pocos instrumentos para hacer sentir su opinión, para transmitir sus exigencias. Y el drama de lo que estamos viendo es que las mayorías nos oponemos a lo que están haciendo por diferentes motivos, pero nos sentimos sin la capacidad de poder intervenir, como no la tuvimos tampoco cuando decidieron una reforma política electoral que mantuvo los privilegios de los partidos. Es decir, no tenemos canales. En ese sentido, lo que estamos constatando, y en ese punto coincido 100% con Lorenzo, es en la pobreza de nuestra democracia, porque no tenemos la capacidad de hacer realidad ese mandato constitucional, ese enunciado fundamental de un régimen democrático, de que la soberanía reside en el último de los casos en la ciudadanía. Y no lo tenemos porque los partidos no están funcionando y porque las formaciones políticas que se están oponiendo desafortunadamente no están actuando de manera unificada. No voy a detenerme en el historial de diferencias entre el PRD y Andrés Manuel y Morena y Andrés Manuel López Obrador. Creo que está plenamente justificada y acreditada la corrupción de los partidos actuales de izquierda, y que Morena nace como reacción a ese alejamiento de la izquierda partidista de sus bases ciudadanas, de sus electores. Pero lo que tal vez también bloquea o causa cortocircuito en el deseo de la ciudadanía de participar es esa imagen de desunión y de incapacidad de llegar a acuerdos mínimos sobre temas centrales. El caso, obviamente, me lleva a la consulta del 2015, a la consulta ciudadana. Bueno. Sí. Pero perdón, parece que está perdiendo la llamada. Yo creo que es el momento de hacer un llamado a las formaciones políticas para que se enfrenten en las urnas en el 2015, porque eso sucederá. El PT, Movimiento Ciudadano, PRD y Morena se van a enfrentar en las urnas, pero que separen ese enfrentamiento en las urnas, dejando espacio para una unidad en torno a la consulta que debe ser el punto de confluencia de quienes consideramos que la manera como están llevando a cabo la aprobación de la reforma energética y que el contenido de una parte de esta reforma es absolutamente inaceptable. De no darse esta unidad mínima entre las fuerzas políticas que tienen la representatividad legal, difícilmente las mayorías harán sentir su voz, con o sin mundial de fútbol, porque el drama es que no han escuchado estas mayorías desde que empezó el debate de la reforma energética.